Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca del Jardín Botánico. Yo creo que hoy es de agradecer especialmente que hayan venido, porque la verdad es que la tarde no acompañaba demasiado. Tarde un tanto desapacible, fría y con lluvia, así que venir a una presentación de un libro, para mí no hay mejor plan, pero bueno, no siempre sucede. Les agradezco que hayan venido, yo creo que la ocasión lo merece. Bueno, probablemente algunos de ustedes ya lo saben, la presentación de este libro se enmarca dentro del ciclo de presentaciones de libros que hacemos en la biblioteca. El ciclo se llama El Jardín Escrito, solemos presentar entre 1 y 2 libros al mes, dependiendo un poco de cómo se dé la cosa. Y bueno, ninguna presentación es una presentación más. Yo diría que en este caso, la presentación del libro de hoy, el libro de los venenos, Dioscórides con interrogación, creo que encaja muy bien con un poco con lo que es la filosofía o el espíritu del ciclo de presentaciones, ¿no? En parte, pues parece obvio que un libro como este se presente en el Jardín Botánico. Dioscórides es una figura de referencia, ¿no?, en esta biblioteca y en la botánica, ¿no? Entonces, pues casi va de suyo el que tengamos hoy la presentación de este libro. Pero yo casi destacaría hoy que lo que me parece más interesante, y por otro lado un acierto por parte de la editorial, ¿no?, que hayan escogido un título que aparentemente, pues bueno, habla de plantas, que en principio, pues bueno, puede resultar un tanto, no sé, aburrido o antiguo o difícil de leer incluso, ¿no? De hecho, cuando uno consulta las ediciones, bueno, originales o las traducciones que hay, pues parece que es un poco costoso acercarse a este tipo de obra. Y digo que es un acierto porque creo que han sabido darle la vuelta precisamente a esto y ofrecernos un libro pues para disfrutar leyéndolo, ¿no? Casi como, no sé si como una novela, ¿no?, pero con ese halo narrativo que comentaba, que se comenta en la solapa del libro, ¿no? Yo creo que es un libro que efectivamente se disfruta verdaderamente leyendo, ¿no? Y además nos aproximamos a la figura de Dioscórides, en este caso, pues a través de la filología, ¿no? Porque en esta mesa no tenemos ningún botánico hoy, yo no lo soy, pero no pasa nada. O sea, creo que al contrario, ¿no? Como digo, esta idea o espíritu que recoge el ciclo, intentamos acercarnos a la botánica también desde otros puntos de vista. No es exclusivamente el académico ni el científico, y en este caso pues ya les digo que yo creo que hoy nos acercamos casi desde el punto de vista de las palabras, ¿no? Nuestro lema de esta cuarta edición es desconéctate y lee. Pues bueno, yo creo que hace falta un poco de eso también. Quiere decir que nos olvidemos de las tecnologías, pero desconectarnos y tener un tiempo para la lectura, ¿no?, como puede ser en una biblioteca como esta, pues yo creo que mejor que mejor. Y ya sin más, voy a dar paso a una de las personas que participan en la mesa, agradeciéndole a los tres encarecidamente que se hayan prestado tan amablemente a venir a presentar el libro. Y doy paso a Óscar Martínez. Él es profesor de griego, escritor, traductor y presidente, a ver si lo digo bien, de la delegación madrileña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Perfecto. Vale, pues, adelante, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Félix, por tu presentación, por la acogida. De verdad que es un gusto y un placer tener la oportunidad, y yo creo que os la doy en nombre también de la editorial Mármara, de poder poner una línea en esta cuarta edición del Jardín Escrito con un título tan encantador como el libro de los venenos. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser contextualizar un poco la colección, hablar de la editorial Mármara, que están aquí sus dos editores, que son unos valientes e intrépidos en estos tiempos que corren, que deciden apostar por los libros, y ellos decidieron apostar dentro de
de los libros por hacer que flote, que germine, ya que hoy voy a llenar esto de metáforas arbóreas, que germine la semilla de los clásicos, una semilla que tiene raíces, bueno, un árbol que tiene raíces antiguas, ¿no? Y que le queremos dar un tono actual. Tú decías que hablar de la naturaleza, un libro acerca de plantas y de todas estas cosas, yo creo que es muy oportuno y muy adecuado, en el sentido de que lo que esta colección propone es sacar y poner al alcance de lectores actuales con muchas inquietudes, no solo de eruditos, no solo de especialistas, sino solo de estudiantes, pues todos estos antiguos títulos, Dioscórides, Pseudo-Aristóteles, Plutarco, La excelencia de las mujeres, de un título que todos nos resuena, que es las célebres Muralia, ¿no? Pues hombre, a lo mejor hay pocas oportunidades ahora de encontrarlos, pues es lo que pretende entonces esta colección. Pero no por sacarlas porque sí, sino que lo que pretendemos en esta colección es que estos títulos y estos autores demuestren que las letras clásicas tienen todo, no mucho ni poco ni algo, todo que decir sobre el mundo en el que vivimos. Es decir, en una sociedad de la imagen, que predomina la imagen que uno tiene de sí mismo y lo que ve en los demás y cómo juzga a los demás, pues lógicamente es imprescindible acudir a la fisionómica de Aristóteles, que ha tenido tanta importancia en la historia de la cultura, y por qué va a dejar de tenerla. Pues lo queremos poner delante de todos. En fin, en una época de empoderamiento de la mujer, cómo no acudir a Plutarco y a la virtud de la mujer o la excelencia de las mujeres, poniendo esta traducción en manos de una especialista como Marta González, excelente traductora, ¿no? Y en un mundo con tanta preocupación por la naturaleza. Aquí hay un momento dado en el que Dioscórides dice que aquí hay mucho veneno por las plantas y los animales, pero el principal veneno es el hombre, ¿no? Pues entonces tiene mucho que decir esta colección de El hilo de lana, cuyo nombre voy a proceder no solo a explicar, sino a demostrar, gracias a la colaboración de Begoña, que acabo de conocer y que me ha prestado un hilo de lana. La expresión el hilo de lana viene del banquete platónico. Sócrates, en un momento determinado, se recuesta al lado de un comensal en su banquete y le dice: sería estupendo, Agatón, si la sabiduría fuese de tal manera que fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, con solo tocarnos unos a otros, como el agua que corre de la copa más llena a la más vacía a través de un hilo de lana. Yo prometo que nunca he hecho el experimento en casa, pero no sé si la lana es conductora. Vamos a probarlo. Y me viene te voy a utilizar tu vaso, por favor. Lo voy a llenar. Por favor. Yo tenía un hilo verde en el bolsillo de la chaqueta que me he cambiado para venir aquí, y entonces digo, ¿cómo puedo ser tan olvidadizo? Pero siempre hay gente buena, con bufandas de lana y precavida. Entonces yo a lo largo de esta... Soy enemigo de las performances, pero esto es que igual no funciona, porque de verdad esto no lo he practicado en casa. Vamos, no, pero esto no puede, no hay manera. No, voy a beber un poco. Está casi igual. A ver si algo, bueno, la idea está captada. Lo estoy haciendo mal, pero la idea está captada. Bueno. Al final aquí lo dejo. Al final del acto veremos qué ha pasado, si se ha trasvasado o no, que creo que no, pero bueno. Bueno, con esto me he ido. Ya que hemos enfocado la colección, ya que hemos explicado lo que es el hilo de lana, y que esta colección lo que pretende es establecer efectivamente un hilo de lana, una transmisión de sabiduría desde el libro hasta lo que tú decías, ¿no? Desconéctate, ¿no? Desconéctate de otras cosas, pero conéctate a estas a través del hilo de lana. Pues voy a hablar un poco también de venenos literarios, que es un tema que a mí me gusta mucho. El veneno está en la literatura, es un episodio literario de primer orden. El veneno desprende un potente halo narrativo, como se dice en la contraportada, desde bien pronto en la literatura. Hay venenos épicos, por ejemplo, conocéis a Circe, la maga Circe, que convierte a Ulises en cerdo.
A Ulises no le consigue convertir en cerdo porque él conoce, le dan un dios, le da un antídoto, una hierba desconocida, que seguro que no está en ninguna de estas enciclopedias tan bonitas y grandes y que despiertan tanto mi curiosidad. Seguro que no está, la hierba Molly, ¿no? No se sabe, hasta donde yo sé, no se sabe lo que era esa hierba, pero Ulises se la come y entonces por eso no le convierten en cerdo. No me extiendo. Hay venenos trágicos como el que utiliza la maga, otra maga, familiar de Circe, que es Medea, que llena de celos y por venganza y despechada porque le abandona a su marido Jasón, impregna de veneno el vestido de la futura mujer de su examante, y entonces en un episodio magnífico y terrible, Medea acaba consumida por el veneno, que lo has traducido tú, por cierto, ¿no? Medea. Luego lo presento a él y digo, pongo de relieve su importancia como traductor. También hay venenos filosóficos, el veneno que toma Sócrates en el Fedón de Platón y que aparece aquí como eco reverberación de la planta de la cicuta. Hay venenos también aventureros como la miel loca que toman los expedicionarios de Jenofonte en su paso, en su periplo de regreso hacia Atenas, cuando pasan por Heraclea. La miel loca, llamada miel de Heraclea, aparece mencionada justamente aquí, y mucho más episodios. Yo solo estoy comentando estos que se centran en la literatura griega, pero hay mi episodio venenoso y mi animal favorito que tiene que ver con los venenos es un animal que no aparece aquí porque no arroja de sí ponzoña. Yo no sabría, no le pongo cara a una ave persa que se llama rintaces. No sé si aparecerá en alguna enciclopedia o en alguna o en algún diccionario, pero dice Plutarco en la vida de Artajerjes que hay un pequeño ave que se llama rintaces que no produce ningún excremento porque se alimenta de aire y rocío. Eso a mí me parece muy, muy poético, salvo por la palabra excremento, que no es nada poética, pero esa cita, ese episodio es muy bonito. ¿Qué es lo que es capaz de provocar ese rintaces? Me lo reservo para luego por si acaso nadie se anima a preguntar y ya lo cuento, que alguien lo pregunte y ya hablo de rintaces. Bien, estoy hablando de episodios del veneno. Llega un momento determinado en el que lo venenoso no es algo episódico, sino que es algo protagonista, y eso es cuando llegamos a Dioscórides y escribe el libro de los venenos, o no, eso es lo que no sabemos, si lo escribe o no, y es de lo que nos va a hablar María Luisa Alía Alberca, que es una especialista, es doctora en filología clásica, filología griega, y tiene una tesis doctoral precisamente sobre Dioscórides y el libro sexto, el libro de los venenos. Entonces no sé si... Sí, bueno, mi tesis doctoral en realidad es a propósito de otro tema que también tiene que ver con esto, que es si Andrés Laguna realmente tradujo a partir del original griego de Dioscórides o no, y mi tesis doctoral fue sobre eso, pero bueno, el tema del libro sexto y la autoría por parte de Dioscórides lo toco también, claro. Y bueno, básicamente lo que ocurre es lo siguiente. La mayor parte de los códices que conservamos de Dioscórides, en el prefacio, en la introducción, Dioscórides dice en estos códices que ha hecho su labor, que ha hecho su trabajo en 6 libros. Esa es la lectura de la mayoría de los códices. Pero hay un par de códices que no traen esa lectura. Dicho esto, pongo un punto y aparte y explico primero algo a propósito de las ediciones modernas de Dioscórides. Hay muchas ediciones antiguas. La más antigua es la edición aldina de Aldo Manuzio de Venecia en 1499 y otras ediciones del siglo XVI, todas ellas en el prefacio. Lo que dicen, la lectura que traen es que Dioscórides hizo su trabajo en 6 libros, ¿vale?
Pero llegamos a las ediciones modernas. La primera edición moderna es del siglo XIX, de 1830, es de un alemán que se llama Sprengel. Sprengel también trae la lectura 6 e incluye el libro sexto en su edición, lo mismo que hace en las ediciones antiguas del siglo XV. Pero esta edición del siglo XIX no es la edición canónica. La edición canónica moderna del Dioscórides es de otro alemán que se llama Bellmann, se apellida Bellmann, y es de 1958. Y Bellmann ya hace pues eso, la edición más seria, la más completa, la más crítica, la más estudiada del Dioscórides. Y es Bellmann quien decide que no, que el Dioscórides tiene 5 libros, no 6 libros. La lectura que da en el prefacio es que es la de 5 libros y no 6, ¿vale? O sea, Dioscórides, hablando en su prefacio, dice: yo he hecho esta labor en 5 libros, no 6. Y eso, y no incluye el sexto libro. ¿Y por qué no incluye el sexto libro? Bueno, pues él maneja una docena de códices antiguos. Como decía, todos ellos traen la lectura 6 menos 2. Uno que es del siglo XIV, que es el códice F, ¿no? El que Bellmann denomina F, que dice 5, pente en griego. Y otro códice, que es el Dioscórides latino, es una traducción al latín del griego, pero muy antigua, y este códice es muy antiguo, es del siglo VI. Y en este códice también se dice quinque, en 5 libros. Y a partir de eso, de estos 2 códices y del colofón del 5.º libro, en el que Dioscórides habla como si lo terminara, ya hemos hablado bastante de la materia médica, hasta aquí llegamos, no tengo nada más que decir, querido Ario. Pues basándose en eso fundamentalmente, pues hace la edición de 5 libros y deja fuera el libro sexto y lo da por espurio. Y a partir de Bellmann, de mitad del siglo XX, pues todos los estudiosos del Dioscórides han estado de acuerdo con él y han decidido excluir al libro sexto como libro de Dioscórides. Eso es lo que hace que en la traducción castellana de Gredos, que es la única traducción moderna que tenemos al castellano, porque antigua tenemos la de Laguna, ¿no? Que ahora hablo de eso. En esta traducción de Gredos, de Manuela Valdés, si no recuerdo mal su nombre, no se incluye el libro sexto, se incluyen solo los 5 primeros libros. Claro, entre otras cosas porque no hay edición moderna, porque la edición moderna, como decía, de Bellmann, no incluye el libro sexto. Entonces, pues esta traducción que tenemos aquí del libro sexto es la primera traducción moderna desde el siglo XVI que se ha hecho al castellano del libro sexto de los venenos. La otra cuestión de la que quería hablar, que es aquella sobre la que me extiendo en mi tesis doctoral, es sobre si Andrés Laguna, este señor del que se han incluido en este libro, ¿no?, los comentarios al libro sexto, al libro de los venenos de Dioscórides, si este señor tradujo o no realmente a partir del original griego, ¿no? Él tradujo los 6 libros, por cierto, a propósito de la autoría de Dioscórides o no del libro sexto, él se contradice. Andrés Laguna, no sé si Andrés Laguna necesita presentación aquí o así brevemente, médico del siglo XVI, humanista. Bueno, pues él se contradice. Hay algunos lugares en los que, de su obra, no solo del Dioscórides, en otros lugares de su obra, en los que dice que el libro sexto es de Dioscórides, y otros lugares en los que dice que no, se contradice. Pero el caso es que él traduce e incluye el libro sexto en su traducción y su comentario. Bueno, pues a Andrés Laguna se le ha acusado varias veces a lo largo de la historia de no haber traducido directamente a partir del griego, sino de haber traducido a partir de otras traducciones, fundamentalmente de una traducción italiana contemporánea de un italiano que se llama Andrea Mattioli. Y bueno, pues en mi tesis lo que hice fue analizar y comparar los textos, el de Mattioli en italiano, el de Andrés Laguna en castellano y otros, de los que también se sospechaba que Laguna podía haber copiado, digamos, traducido a partir de ellos y no del griego, fundamentalmente 2 traducciones latinas. Y bueno, mi conclusión es que sí que tradujo del griego, pero es verdad que tuvo muy presente y muy a la vista la obra, sobre todo italiana, de Andrea Mattioli. O sea que, pero por otro lado, sí que tenía el original griego, partió como todo el mundo en aquella época, sobre todo de ediciones, aunque él dice que maneja varios códices, fundamentalmente o básicamente tenemos evidencia de que manejó un códice griego y sí, traduce a partir del griego, pero con influencia de la traducción italiana de Mattioli. Y esto es todo lo que creo que tengo que decir al respecto.
Pues está muy bien, Marisa, porque además has estado a punto, no solo has dicho que es muy importante que es la primera traducción en 500 años, sino que has estado a punto de decir que es la primera traducción directa de Dioscórides. Bueno. Luego al final has dicho, no, sí que lo tradujo del griego, pero bueno, el mérito de nuestro traductor, aquí a mi izquierda, que es el profesor Antonio Guzmán Guerra, es un responsable de esta joya que tienen aquí delante, pues viene ayer de recibir el premio José Gómez Hermosilla a la trayectoria de un traductor. Es muy significativo que se lo hayan dado, y es muy de agradecer que se lo hayan dado a un traductor de textos clásicos, y es que tiene en su haber una treintena de traducciones de textos griegos de muy variados géneros, tanto de tragedia, de historiografía, de filosofía, de materia médica, traducido a Eurípides, a Sófocles, a Plutarco, a Arriano, a Dioscórides, por supuesto. Y él es también responsable de que muchos de los estudiantes y muchos de nosotros hayamos tenido acceso directo a muy buenas traducciones desde los últimos 40 años, dado que es el responsable directo de la biblioteca temática de clásicos de Grecia y Roma, del sello de Alianza Editorial. Entonces a él le debemos buena parte de la difusión junto a Gredos. Son las dos colecciones que han difundido el mundo clásico en nuestra lengua y que han hecho más en la difusión de estos textos y de estos autores. Y yo tengo que decir que bebo tanto por mi conocimiento y cierta cercanía tanto al responsable de la biblioteca de Gredos como a la de Alianza Editorial. Quiero decir que esta colección bebe de esos dos cauces, y yo creo que eso ya es, con hacerlo, bueno, con esa inspiración, yo creo que va a tener un buen desarrollo, ¿no? Un buen crecimiento. Entonces, ya sin más, le doy la palabra a él para que nos hable de cómo se ha fraguado este volumen, que tiene sus características. Muy bien, pues gracias, Óscar. Gracias también, repito, pero bueno, a las personas que estáis aquí presentes, no en esta tarde lluviosa, etcétera, que tiene cierto plus de mérito. Y bueno, pues voy simplemente a la parte más o menos que parece que me puede corresponder, pues a decir unas palabras. Yo, cuando Óscar estaba hablando, digo, no va a terminar, va a hablar más de mí que de Dioscórides, pero bueno, al final se ha cortado, ya has dejado de hablar de mí, ¿no? que es lo que menos interesa. Bueno, voy a comentar un poco alguna, en fin, pergeñar, ¿no?, alguna idea general sobre cómo ha sido el proceso de la traducción y alguna singularidad que puede tener este tipo de textos. Claro, traducir este es un texto que no es excesivamente largo, tiene 69 capítulos, además desiguales entre sí, es decir, que el título en realidad son probablemente, lo decía Marisa con anterioridad o aludía un poco a ello, si este libro realmente incluso es un libro sexto o es un libro sexto más un séptimo más un octavo, etcétera, etcétera. Por eso en realidad el título es acerca de los venenos y de los animales que arrojan de sí ponzoña. Toda la transmisión de estos manuscritos, etcétera, pues ha sido muy azaroso. Y hay una singularidad especial en este tipo de tratados, que es que por una parte ha subsistido una tradición de copistas, digamos más o menos canónicas, un códice se vuelve a copiar, etcétera, pero por su propia naturaleza este libro ha sido reordenado en algún momento de la transmisión y se ha reestructurado, no siguiendo los principios o los principios minerales o botánicos o los animales, etcétera, sino que se ha ordenado alfabéticamente. Y hay un ramal de la tradición, porque claro, para los boticarios y para los estudiosos, etcétera, resultaba mucho más práctico ponerlo alfabéticamente, y eso ha influido notablemente en la propia
en la propia tradición. Y en la edición de Sprengel y la edición de Bellman, pues se echa de ver que hay una coexistencia de ese doble caudal, de cómo se ha transmitido. Pero bueno, no voy a hablar de la transmisión, que es un tema un poquito más técnico y quizá un poquito más engorroso. Voy a centrarme sobre todo en algún aspecto de la traducción. Decía que el libro contiene 69 capítulos, en el que tratan de animales, de plantas y de principios minerales, y a veces incluso en la parte final repite en algunos capítulos algo de lo que se ha dicho con anterioridad. Esto es lo que da pie a que precisamente algunos piensen que este libro hay que descomponerlo en 2 o 3 partes, ¿no? Bueno, el problema de la traducción de este tipo de textos científicos plantea algunos problemas singulares. Ya el propio Laguna, en la edición de Amberes de 1555, la primera, pues dice, en fin, que se encuentra con la dificultad de que no tiene la lengua castellana todo el instrumental léxico, el vocabulario terminológico para poder traducir un texto de medicina antigua, aun cuando se apoye la traducción latina, aun cuando se apoye la traducción italiana, en la traducción francesa, etcétera, que él está manejando. Y él va pertrechándose de un vocabulario, los léxicos y el vocabulario final que habitualmente acompañan este tipo de textos son riquísimos. Que hay un vocabulario en griego, en latín, en árabe, en alemán, en italiano, en portugués, que por las traducciones portuguesas fueron importantes, etcétera. Este es un problema esencial. Y el propio Laguna, hay que reconocer que ha contribuido enormemente a la historia del lenguaje científico castellano, porque ha tenido que hacer ese esfuerzo de adaptar a partir del griego y de otras lenguas y recrear un vocabulario que en castellano hasta entonces no existía. Que ha sido una fuente también de enriquecimiento de la propia historia de la lengua castellana. Esto es lo que también a mí se me ha planteado a la hora de traducirlo. Bueno, tuve un poco la suerte de que los 2 volúmenes de Gredos, de los que aquí se ha hecho alusión, traducido por Manuela García Valdés, de los 5 libros de Dioscórides, pues en fin, me han servido un poco como de referente, porque algunos de los animales, de las plantas, de los minerales, de los principios, estaban ahí relativamente bien acuñados. De verdad que yo lo que he hecho, evidentemente, es acudir mucho, ilustrarme, ¿no?, con la terminología de los 5 libros primero, que no coinciden temáticamente con este, pero sí que me ha solventado un poco ese pequeño problema, o no tan pequeño, etcétera, etcétera. Bueno, estos capítulos de 69 capítulos vienen acompañados por unas sabrosísimas anotaciones de Laguna, de Andrés Fernández Laguna, no en todos los 69 capítulos, pero en la mayor parte de ellos, que comenta y amplía a veces de su propia experiencia de botánico, de médico, etcétera, amplía pues el comentario del texto original de Dioscórides, y en ocasiones pues incorpora, dice, yo estando en Roma, o estando en Metz, o estando en mi tierra de Castilla, probablemente era segoviano, etcétera, no parece que era segoviano, he conocido una serie de plantas que son idénticas a las que aquí cita Dioscórides, o son parecidas, o esta es desconocida, o la equivalente en Castilla, etcétera, etcétera. La verdad que es una riqueza enorme de vocabulario la que ha contribuido a hacer Laguna. Y el castellano es muy elegante, es muy florido, es absolutamente, a veces hasta ingenuo si queremos, ¿no? Y es por eso por lo que nos ha parecido que además de traducir el texto griego, debíamos incorporar también las clásicas anotaciones de Laguna. Creo que en todos los capítulos he podido recoger las anotaciones de Laguna con una sola excepción, no me acuerdo en cuál de ellos, que era un poco excesivamente largo, y en fin, por no descompensarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las anécdotas a veces son divertidísimas y muy jugosas, y uno se ríe muchísimo de los comentarios que hace Laguna a propósito de cualquiera de estas entradas y tal. Y en fin, como
singularidad, digamos, un poco, se me ocurrió también incorporar, no solamente hacer la traducción, incorporar las anotaciones de Laguna, sino entretenerme en buscar en la literatura española hispanoamericana una serie de ecos o de reverberaciones a propósito de alguno de estos animales, de alguno de estos venenos, de alguno de estos principios, etcétera. Actualmente he de decir que esto tiene muy poco mérito, porque uno entra en Google, en fin, no es como antes que había que ser sumamente erudito, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora es bastante más cómodo. Me llevó eso un poco de trabajo, como de tiempo sobre todo, y luego pues tener que hacer una selección, si elijo tal tema de Octavio Paz o cualquier otro, etcétera, etcétera, en función de lo que me parecía más significativo. De manera que cada uno de los, prácticamente en todos, de los capítulos he incorporado algunas referencias de textos de la literatura castellana. Voy a hacer no lo voy a comentar todo, pero por ejemplo, tengo un texto de García Márquez referido a las Cantáridas, uno de Unamuno a la Procesionaria, uno de Octavio Paz a la Salamandra, de Lope de Vega al Acónito, de Antonio Machado a la Miel, al refranero castellano al Culantro, alguna un poco más enrevesada, en fin, de Platón y Lope de Vega a la Cicuta, se refería antes César, no al pasaje de la muerte de Sócrates, etcétera. Bueno, de Fadrique de Zúñiga al Psilio, bueno, me voy a saltar algunos, César al Tejo, y también Cervantes en la Galatea, Quevedo al Beleño, la Mandrágora en la Odisea y Quevedo, Pardo Bazán a los Hongos, Neruda al Gato, Miguel Hernández a la Cebolla, algunos bestiarios medievales hablando de la rana, Juan Ramón Jiménez Platero la Sanguijuela, que quizá luego tengamos ocasión de volver sobre esta, etcétera, etcétera. Horacio Quiroga al Perro Rabioso. En fin, no lo voy a seguir, ¿no?, pero más o menos para que tengáis un poco el perfil de lo que modestamente he querido un poco hacer esto quizá algo más atractivo. De verdad que es un librito que en conjunto yo pienso que no solamente tiene la virtualidad, ¿no?, de tener el libro sexto de los venenos traducido, con las sabrosas anotaciones de Laguna, como digo, y con este pequeño juego, en fin, jugueteo por mi parte, de hacer un poquito más de referente también para un público castellano. Y bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho más que decir, en fin, lo he hecho con mucho cariño, con la mejor intención, y aquí lo tenemos, quiero decir que no tengo mucho más tampoco que decir. Ahora tenemos previsto quizá otra modalidad de intervención. Pues abusando de la generosidad de los presentes, y si les parece bien, hemos hecho una selección polifónica, porque claro que el libro está estructurado en los 3 niveles que ha comentado Antonio Guzmán. Habíamos pensado que María Luisa se hiciera cargo de la lectura de la traducción, yo leyera la anotación de Andrés Laguna y que Antonio Guzmán ask himself, ¿no? Pues vamos a elegir los 3 textos que hemos elegido. Sí. El primero era el texto 3, el de los buprestes. Sí. Pues empiezo yo, ¿no? Sí. De los buprestes. A los que tragaron algún bupreste se les presenta en el gusto un cierto sabor semejante al nitro hediondo y les aflige un dolor muy recio de vientre y de estómago, con una hinchazón cerca de dichas partes como la que sufren los hidrópicos. Además de esto, se les estira la piel de todo el cuerpo y se les retiene la orina. Son también saludables a estos todos los remedios que socorren a los que tragaron cantáridas. Más particularmente les aprovechan, después del vómito y de la evacuación hecha con clisteres, comer higos secos y beber su cocimiento con vino. Hacen también al caso, cuando ya el peligro afloja, comer dátiles de Tebas o beberlos majados con clarea o con leche. Les es asimismo útil comer cualquier género de peras y beber leche de mujer. Bien, vamos a ver qué... Esto es Dioscórides. Es Dioscórides. Vamos a ver si saca algún provecho de esto Laguna, que seguro que sí. Ya en el segundo libro tratamos de la natura de los buprestes y de las orugas del pino, los cuales animalejos, aunque tienen facultad venenosa y mortífera, todavía suele acaecer pocas veces, y estas por gran desastre, que maten o inficionen al hombre, porque las orugas enderezan todo su maleficio contra los pobres pinos, y los buprestes encubiertos entre las hierbas engañan a los bueyes inocentísimos, porque tragados juntamente con ellas, de tal suerte los hinchan e inflaman, que los hacen a la fin reventar,
de donde les vino el nombre. Bueno, nota del traductor. De estos insectos o escarabajos fitófagos se conocen en la actualidad unas 15.000 especies, siendo difícil la identificación de los aquí descritos por Dioscórides. Bueno, sigo, pero me lo voy a saltar. Y dice el doctor Laguna en el libro segundo 54 de su Dioscórides, que una lectura de un texto que provocará, creo, a más de un lector alguna sonrisa. Dadas a beber 2 o 3 de ellas, las cantáridas, con vino, provocan brevemente la orina e incitan la virtud genital. En cierta botica de Metz, residiendo yo en aquella ciudad, fue ordenada una medicina que llevaba cantáridas para cierto novio impotente, y juntamente otra de cañafístola para refrescar el hígado y los riñones del guardián de la Orden de San Francisco, febricitante. Y aconteció que, trastocándose los brebajes por hierro, el novio, el cual bebió la del fraile, pusiese aquella noche del lodo y aún peor la cama y la novia, y el fraile, por otra parte, que tomó la del novio, anduviese por todo el convento, como podéis bien pensar, hecho un endemoniado, que no bastaban pozos, ni aljibes, ni estanques para le resfriar. Este es el comentario, como ves, simpático, etcétera, etcétera, de Laguna. Bueno, y luego termino con este texto, leyendo los poemas satíricos de Quevedo y bajo el intitulado Ridículo suceso del trueco de 2 medicinas, que es el mismo anécdota, relata un similar gracioso suceso acaecido en Getafe, donde un médico erró la purga con un recién desposado y un viejecito con bubas. De verdad que se ve que Quevedo lo aprovecha, etcétera, etcétera. Bueno. Bien. Vamos a las sanguijuelas. En la página 95, el texto 32. Si tragas una sanguijuela al beber agua, al asirse según baja a la boca del estómago, atrae hacia sí aquellas partes, de modo que los pacientes sienten cómo les chupa los interiores, sensación que es indicio de que ha tragado dicho animalejo. Las despega, pues, beber salmuera o el licor cirenaico, o las hojas del silcio o de las acelgas con vinagre puro, o la nieve bebida con el vinagre aguado. Se gargarizan también para el mismo efecto el nitro con agua y la caparrosa deshecha en vinagre. Si las sanguijuelas se adhirieron a la garganta, después de haber metido al que las padece en un baño de agua caliente, le darás agua fría para que la retenga en la boca, con la cual industria verás que luego se desasirán. Y comenta en sus anotaciones Andrés Laguna: ultra las señales arriba dichas, suelen los que alguna sanguijuela tragaron escupir sangre viva y muy roja, de do cobran un grande miedo creyendo que salga de los pulmones. Empero para desapegarlas del estómago o del garguero, conviene usar de aquellos exquisitos remedios que nos describe Dioscórides. Haríamos agravio a las sanguijuelas si, habiendo hablado del daño que bebidas suelen acarrear, no hiciésemos juntamente mención del servicio que muchas veces nos hacen, cuando queremos abrir con ellas las almorranas, en infinitas y muy graves enfermedades, o sacar sangre de cualquier otra parte del cuerpo, pues es cierto que aplicadas al sieso evacúan toda la sangre melancólica y gruesa que se junta en aquellas cabezas de venas que en tal lugar se rematan, y por este respecto son útiles a la melancolía, la apoplexía, a la gota coral, a los vaguedos de cabeza y a muchas otras graves disposiciones. Y aplicándose sobre cualquiera otra parte desnuda, sacan la sangre subtil y colérica, y ansí no nació otro más soberano remedio para sangrar los niños, visto que sin darles dolor y sin enflaquecerles nada, les chupan toda la sangre inflamada en las calenturillas, por donde no puedo dejar de exclamar contra la pestilencial costumbre de nuestra España, a donde luego que sienten un poquito de ardor a cualquiera niño de teta, llaman un cruel barbero o verdugo, el cual con unas manazas, que se deben llamar no manos sino manoplas, y con un navajazo de crueles filos, le hienden sin piedad por 1000 partes las piernas de arriba abajo, deshaciéndose a poder de gritos la criaturilla desventurada, en tanto a causa del insoportable dolor y de aquella grande violencia, de suerte que muchas veces se amortece y se pasma. Porque si dice Galeno que hasta que llegue a 14 años no se le debe sacar sangre a ningún muchacho, ¿en qué discreción o juicio cabe que los ternecicos recién nacidos les abramos sus delicados miembros con navajones? Dígolo porque la sangría en los niños no es medicina, sino carnicería. No es remedio sino martirio, no alivio de enfermedad, sino herodiana occisión de inocentes. Bueno, muy bien. Y el texto que he seleccionado en esta ocasión para este apartado es de Juan Ramón, ¿no?, de Platero y yo. Espera, ¿qué es eso, Platero? ¿Qué tienes? Platero está echando sangre por la boca, tose y va despacio, más cada vez. Comprendo todo en un momento. Al pasar esta mañana por la fuente de Pinete, Platero estuvo bebiendo en ella,
y aunque siempre bebe en lo más claro y con los dientes cerrados, sin duda una sanguijuela se le ha agarrado a la lengua o al cielo de la boca. «Espera, hombre, enseña». Le pido ayuda a Raposo, el aperador, que baja por allí del almendral, y entre los dos intentamos abrirle a Platero la boca, pero la tiene como trabada con hormigón romano. Comprendo con pena que el pobre Platero es menos inteligente de lo que yo me figuro. Raposo coge un rodrigón gordo, lo parte en 4 y procura atravesarle un pedazo a Platero en las quijadas. No es fácil la empresa. Platero alza la cabeza al cenit, levantándose sobre las patas, huye, se revuelve. Por fin, en un momento sorprendido, el palo entra de lado en la boca de Platero. Raposo se sube en el burro y con las 2 manos tira hacia atrás de los salientes del palo para que Platero no lo suelte. Sí, allá dentro tiene, llena y negra, la sanguijuela. Con 2 sarmientos hechos tijeras se la arranco. Parece un costadillo de almagra o un pellejillo de vino tinto, y contra el sol es como el moco de un pavo irritado por un paño rojo. Para que no saque sangre a ningún burro más, la corto sobre el arroyo que un momento tiñe de la sangre de Platero la espumela de un breve torbellino. Sigue, pero en fin, hasta ahí cortado. Bueno, y ya por último nos acercamos, si no me equivoco, al texto 36 de las señales del perro rabioso y de aquellos que son de él mordidos. Sí. He querido hablar de la mordedura del perro rabioso antes que de las otras, por cuanto este animal es doméstico y muy familiar al hombre, además de que suele rabiar a menudo y morir rabiando. De sus daños es muy difícil guardarse, por donde incurren los hombres a veces en peligros inevitables, de no ser socorridos presto con muchos remedios. Generalmente suele rabiar el perro cuando el tiempo es en extremo caluroso, y algunas veces cuando fatigan mucho los fríos. El perro que rabia, tanto del comer como del beber huye, arroja gran cantidad de cierta flema espumosa por la boca y por la nariz, mira extrañamente con ojos turbios, se muestra más melancólico que otras veces, y sin ladrar arremete a todos, mordiendo igualmente así a los animales como a los hombres, y no menos a los familiares y conocidos que a los extraños. Aunque al principio no causa grave tormento, salvo el dolor de la herida, pero después de un tiempo engendra la enfermedad llamada hidrofobia, que significa temor del agua, por el gran miedo de las aguas que los mordidos tienen. Dicha enfermedad suele manifestarse con retracción de nervios, con rojez de todo el cuerpo, y en especial con sudor del rostro y con grave pérdida de memoria. Algunos de los mordidos huyen y aborrecen la luz, otros continuamente se duelen y otros finalmente, ladrando a la manera de perros, muerden a cuantos se les ponen por delante y mordiéndoles transmiten la misma rabia. Por donde hasta ahora no he visto que haya escapado nadie de los que sufrieron hidrofobia, salvo 1 o 2 que se restituyeron, si debemos dar crédito a las historias. Porque menciona Eudemo que hubo uno que se libró, y algunos también afirman que Temisón, tras ser mordido y poseído por la tal rabia, cobró su anterior salud, lo cual otros cuentan de otra manera. Conviene a saber que el médico Temisón, condoliéndose de un amigo que ya sentía gran horror al agua, logró curarlo, le servía y se esforzaba con él con gran cuidado, aunque él mismo cayó en la misma disposición, de la cual, sin embargo, escapó después de muchos tormentos. De manera que esta es enfermedad muy trabajosa y difícil, aunque yo sané de ella a muchos antes de que se sintiesen sus accidentes, y conozco asimismo a no pocos que fueron perfectamente curados por otros médicos. Bien, pues ahora Andrés Laguna, que voy a abreviar porque su comentario es bastante grande. El perro es un animal familiar, agradecido y fidelísimo al hombre, lo cual se podría fácilmente probar con muchos que, habiendo sido desamparados de sus propios deudos, amigos y servidores, hallaron presidio, fe y lealtad en los perros contra el furor de sus enemigos. De la fidelidad del cual animal hallamos infinitos y muy notables ejemplos en las naturales historias y principalmente en el capítulo 11 del 28º libro de Plinio. Adoleemos que cierto perro peleó valerosamente con unos salteadores en defensa de su señor, al cuerpo del cual, después de muerto a poder de muchas heridas, hizo la centinela, guardándole de los buitres y bestias fieras, y finalmente no se apartó un momento de él. También otro perro, Epirota, conociendo al homicida de su señor, no dejó de ladrar tras él y morderle hasta que se confesó el homicidio. Dícese que un perro de Jasón Licio, después de muerto, su amo no quiso más comer, y ansí pereció de hambre. Habiendo sido condenado a morir Tulio Sabino con sus criados, en tiempo que Apio Junio y Publio Silio eran cónsules, al perro de uno de ellos no pudieron echar jamás de la cárcel, desde la cual acompañó a su amo hasta el lugar de la ejecución, y después de justiciado no se quiso apartar del cuerpo, antes daba sobre él 1000 aullidos, no sin grande admiración de todo el pueblo romano.
Añade más Plinio, que como uno de entre toda la turba arrojase al perro tan generoso no sé qué cosa de comer, la recogió y la llevó luego a la boca del pobre gentil hombre defunto, para ver si le podía resucitar, y que después de arrojado su cuerpo en el Tíber, nadó un rato sobre él, procurando de sustentarle. Las cuales tan raras virtudes, si se deben llamar así las buenas inclinaciones que la natura ingirió más a unos brutos que a otros, de aquest animal deberían incitar y mover los hombres a servir con mayor devoción y amor a aquellos cuyo pan comen. Empero la cosa va de tal suerte que cada uno imita en el ladrar y morder a los perros, mas no en la fe y la lealtad que guardan. Hasta aquí. Bien, gracias. Bueno, y en este caso he recurrido, hay un cuento de Horacio Quiroga, El perro rabioso, que me habría gustado ponerlo, pero en fin, al final me decidí por un poema de Neruda, que lo voy a leer. El perro me pregunta y no respondo. Salta, corre en el campo y me pregunta sin hablar, y sus ojos son dos preguntas húmedas, dos llamas líquidas que me interrogan y no respondo. No respondo porque no sé, no puedo nada. A campo pleno vamos hombre y perro. Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado una por una. Suben del suelo todas las naranjas a establecer pequeños planetarios en árboles redondos como la noche y verdes. Y perro y hombre vamos oliendo el mundo, sacudiendo el trébol por el campo de Chile entre los dedos claros de septiembre. El perro se detiene, persigue las abejas, salta el agua intranquila, escucha lejanísimos ladridos, orina en una piedra y me trae la punta de su hocico, a mí como un regalo. Es su frescura tierna, la comunicación de su ternura. Y allí me preguntó con sus dos ojos por qué es de día, por qué vendrá la noche, por qué la primavera no trajo en su canasta nada para perros errantes, sino flores inútiles, flores, flores y flores. Y así pregunta el perro y no respondo. Vamos, hombre y perro, perdidos por la mañana verde, por la incitante soledad vacía y en que solos nosotros existimos. Esta unidad de perro con rocío y el poeta del bosque, porque no existe el pájaro escondido ni la secreta flor, sino trino y aroma para dos compañeros. Un mundo humedecido por las destilaciones de la noche, un túnel verde y luego una pradera, una ráfaga de aire anaranjado, el susurro de las raíces, la vida caminando, respirando, creciendo, y la antigua amistad, la dicha de ser perro y ser hombre convertida en un solo animal que camina moviendo 6 patas y una cola con rocío. Pues hasta aquí era lo que teníamos preparado para leer. El tiempo se ha consumido, el experimento creo que no ha funcionado. No ha funcionado, pero no porque Sócrates no tuviera razón, sino porque el método empleado por mí ha fallado claramente. Lo que sí que espero es que el hilo que sí que haya funcionado es el de la palabra que hemos tendido con ustedes. Y entonces yo no sé si quisiera decir algo o dar la palabra para el paciente público o... Encantado de que haya alguien que quiera aportar cualquier cuestión, comentarios, sugerencias, curiosidades. Pues nada, Óscar, nos vas a comentar lo de los pájaros iraníes. Bueno, sí, lo de los pájaros persas en Rintaces, pues es un episodio bastante bonito, y ya, como insisto, como no arroja de sí ponzoña porque la contiene solo de sí, lo menciona Plutarco en la vida de Artajerjes en un... No me quiero meter en este jardín, es la última metáfora que utilizo, porque es un enfrentamiento entre suegra y nuera. Es menuda suegra y menuda nuera. Es ni más ni menos que Parisátide, la reina madre, y ahora la reina consorte, ¿cómo se llama? Pues no me voy a acordar, pero bueno, es entre ellas dos. Se llevaban muy mal entre ellas y se vigilaban y se ponían espías para ver los movimientos de una de otra, ¿no? Porque temían que la una atentara con la vida de la otra. Entonces prepararon para comer pues un trozo de carne que previamente Parisátide había untado en veneno de Rintaces, pero claro, había untado solo una parte del cuchillo, de tal manera que al cortar una parte de la porción de carne quedó impregnada con el veneno y la otra no. Esto me parece haberlo visto repetido en la tradición literaria posterior, pero donde el origen está aquí.
y naturalmente cedió la parte cortada con el lado del cuchillo impregnado a su nuera, y ella se comió la parte buena. El resultado de lo cual es murió la nuera. Le dio tiempo a denunciar a su suegra ante su marido, el rey, pero el rey no se atrevió con su madre y ya está. Y ya la última cosa, el castigo que tenían los persas reservados a los envenenadores era ponerles la cabeza sobre una lancha plana de piedra y aplastársela con otra hasta que quedaba todo triturado. Bueno, no sé cómo ha acabado así la historia. Mejor no continuar. Bueno. No, realmente escuchándote ahora contando esto, parece que Netflix ha inventado todo, ¿no? Sí. ¿No? Y la verdad es que el traer, yo vuelvo un poco al principio, ¿no? El traer estos textos, ¿no? Y además en una edición actualizada, ¿no? Yo creo que invita realmente a la lectura, ¿no? Una cosa que me ha parecido muy interesante que ha comentado Antonio es precisamente la labor que ha señalado de Andrés Laguna en la conformación del léxico, ¿no? El léxico botánico, podríamos decir, ¿no? Porque realmente, claro, no sé si es correcto decirlo, no existían esas palabras y él tiene que acuñar unas nuevas, ¿no? De hecho, hay un aspecto que a mí me parece muy interesante de los libros de esta época, del 16, que precisamente es cómo se van incorporando las ilustraciones, ¿no? De las plantas en estos libros, ¿no? Precisamente en parte porque con un dibujo, con un grabado, ¿no? Conseguían describir la planta de tal manera que no lo hacían las palabras, ¿no? Entonces, realmente me ha parecido muy interesante el apunte que has hecho, ¿no? por luego toda la tradición que ha tenido Hay un académico, al hilo un poco de lo que está contando Félix, no, se me va ahora mismo el nombre, pero vamos, que es catedrático, ya falleció, pero catedrático de botánica en la Complutense, que tiene algún trabajo de esto, ¿no? Y otro profesor de literatura española, Antonio Prieto, que tiene otro trabajo sobre el castellano del siglo XVI y cita ejemplos concretos, etcétera, ¿no? Pero vamos, son abundantísimos. La aportación en ese sentido por tanto, de Laguna a la historia del castellano es muy notable, más que notable. Y luego el otro tema que no hemos hablado, porque quizá, en fin, hemos hablado de lo que hemos hablado, es el tema de las ilustraciones. Las ilustraciones, las ediciones, están los tacos de madera reproduciendo hasta que se gastaron y tuvieron que hacerlo de nuevo, etcétera, con reproducciones de las plantas y de los animales que son preciosas. En esta colección que es más, vamos, que es modesta, ¿no? En fin, en el año, ¿cuándo fue cuando se hizo la edición del Ministerio de Agricultura? En el 60 y algo, pues esa es la que estamos... Sí, 60 y algo. En el 60 y algo, ¿no? Sí. La Comunidad de Madrid, lo conoceréis muchos y tal, publicó en 2 volúmenes un Dioscórides con reproducción de un ejemplar de Felipe II conservado en la Biblioteca Nacional, con ilustraciones a color lujosísimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí vienen todos los tacos, bueno, muchos tacos de muchas ilustraciones de las plantas, incluso en sus diversas fases de desarrollo de la planta, etcétera. Claro, aquí no hemos podido poner ninguna por la propia característica de la colección, ¿verdad? Pues no sé si alguien quiere apuntar algo. ¿No? Sí. Es una pregunta, es una pequeña curiosidad que no sé si es el momento de preguntarlo. La tradición esta de los venenos, luego, ¿cómo fue? ¿Tradición oral a partir de ahí o hubo otros tratados posteriores de los venenos? Vamos, no se lo pregunto a Antonio porque, bueno, él es lingüista al fin y al cabo, lo digo a los botánicos, quizá hay más tratados posteriores. No, yo no soy botánico, o sea que, pero bueno, prefiero que responda. Sí. No, pero la pregunta es exactamente que sí. Yo quiero meter a Rosa, perdona. Antonio, simplemente saber que obviamente el mundo de los venenos llega mucho más adelante y entonces mi pregunta es
si ha habido luego otros tratados de venenos o es una tradición oral simplemente. No, sí, bueno, no es tradición oral, es tradición escrita y atestiguada en manuscritos y tal. Claro, el tema de los venenos es que tiene mucho morbo, ¿no? Y tiene el sentido no solamente de venenos, sino de los antídotos. Es decir, que por una parte están los venenos, pero la contraparte, digamos, es el tema de los antídotos. Y hay una tradición sí muy amplia, ¿no? y generalizada, vamos, no es un texto singular en absoluto. Pero supongo que partirán casi todos de Dioscórides, ¿no? Sí, en la tradición europea, salvo en Gran Bretaña, que no ha tenido demasiada presencia, pero en Italia, en Francia, en Alemania incluso, etcétera, el Dioscórides ha sido el libro, como sabéis, que se ha utilizado como referencia farmacológica y botánica hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII. En España tuvimos la suerte, ¿no?, con lo del Nuevo Mundo, de que vinieron nuevas especies y tal, y luego en Inglaterra no, porque la propia geografía y climatología y el cierto aislamiento de los británicos, pues no ha tenido esa plantación, pero en conjunto en Europa ha sido, y ahí tenemos las docenas y docenas de ediciones y colecciones, etcétera, de esta obra. Añado a lo que está diciendo Antonio Guzmán, que tal es el arraigo de la materia médica de Dioscórides, que cuando reproducen ahora traducciones nuevas al inglés, hacen una advertencia de que no se tomen al pie de la letra las soluciones que él propone, Sí, pues no vaya a ser que uno, por querer curarse a la manera dioscórica, acabe muerto. Sí. Está bien. A mí realmente es que me fascina el nivel de detalle de descripción que pueden dar de un remedio, ¿no? de las propiedades curativas que mediante tradición a la que han podido llegar. Es realmente, a mí me parece asombroso, ¿no? En el libro de los venenos son otros como el Hortus Sanitatis, ¿no? O sea, también es una descripción, ¿no?, de las propiedades a un nivel que dices... o sea, claro, hoy nos da risa, pero era la ciencia de entonces, por así decirlo, ¿no? O sea, era el rigor que tenían, ¿no?, para curarse, ¿no? O sea que... No, me estoy acordando, ya aquí termino, que se nos va a hacer tarde, el famoso Fonquer. El famoso Fonquer es el Dioscórides renovado, ampliado, sumamente ampliado, en fin, pero es un texto que está vigente hasta hace muy recientemente, claro. Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí entonces, de nuevo dándole las gracias por venir y sobre todo también a los invitados que se hayan prestado a hacer una presentación, bueno, yo creo que deliciosa. Gracias.